Quiero dejar claro que este documental es informativo y sin ningún tipo de apología al delito. En un pasado no tan lejano, cuando Venezuela aún respiraba entre la penumbra de los años 90, existió una banda que desafió todas las leyes escritas y no escritas. Eran de esas bandas que no conocían el miedo, ni siquiera cuando el eco de las sirenas policiales se acercaba. Si había que caerse a tiro, se caían con cualquiera, en cualquier esquina. Para ellos, el plomo era el lenguaje y la sangre, la tinta con la que firmaban sus atracos. Así nacieron los Alcaravanes. Corría el año 1990. Su nombre comenzó a retumbar como un mal presagio en las fincas más custodiadas, en las joyerías más exclusivas y en las bóvedas de bancos que se creían inexpugnables. No había empresario en el país que no sintiera un escalofrío al escuchar que su negocio estaba en la mira de estos hombres, porque los Alcaravanes no fallaban. Si ponían el ojo en un objetivo, tarde o temprano caían, y si en el camino aparecía un obstáculo, un vigilante, un policía, un cajero con mala suerte, lo resolvían de la única manera que conocían, a quemarropa, sin titubeos y sin piedad. En aquellos años quien hablaba de ellos, hablaba con respeto y con miedo. Se decía que al momento de cometer sus fechorías, no había rastro de humanidad en sus rostros. El pulso no les temblaba, la muerte era para ellos una herramienta más. Y así, entre sombras y silencios cómplices, los Alcaravanes se convirtieron en una leyenda negra que aún hoy, décadas después, sobrevuela los rincones más oscuros de la memoria venezolana. Esta banda fue conformada en sus momentos por los 3 hermanos Alcaravanes, los cuales tenían un prontuario récord de unos 16 homicidios, 5 robos a quinta, en distintas urbanizaciones de Caracas, de la más alta categoría de su tiempo, entre ellas las 3 fincas de la Lagunita del Country Club, y múltiples asaltos a entidades bancarias y joyerías famosas que proliferaban en los años 90 en Venezuela. Eran considerados los autores intelectuales y materiales del robo de 21 millones de bolívares a la joyería Windich, ubicada en el centro comercial Paseo Las Mercedes, el 24 de diciembre de 1994. El asalto fue tan fulminante que, según las investigaciones y los testimonios recogidos por la policía, los hermanos irrumpieron como un rayo en el local, como si fueran leyendas vivientes en busca de su más preciado trofeo: joyas, la caja fuerte de un banco o el dinero resguardado en las haciendas más lujosas de la ciudad. Su entrada fue tan veloz que ni siquiera los vigilantes de seguridad alcanzaron a desenfundar sus armas. Los Alcaravanes se movían con tal destreza que no daban margen de reacción a quienes custodiaban los lugares que elegían atacar. Para cuando las autoridades eran alertadas y llegaban al lugar, ya no quedaba rastro de su presencia. En aquel asalto a la joyería, los hermanos dejaron a su paso 3 víctimas fatales: los vigilantes Ronnie Batista y Wilmer Rodríguez, sumada a otra persona, quienes murieron durante el atraco. No era de extrañar, pues al momento de cometer su fechoría, a los Alcaravanes no les temblaba el pulso para acabar con cualquiera que se cruzara en su camino durante sus golpes maestros. Uno de los casos más recordados en los que participaron fue la noche en que hirieron de un disparo en la cabeza a la ejecutiva de las empresas IBC, de Jan Hop Felf, durante el asalto a una de las entidades que ella dirigía. Todo esto ocurría en el convulso escenario de los años 90. Imagínense por un instante el escenario. Estos hombres actuaban con una rapidez y precisión quirúrgica que les permitía esquivar a las autoridades mientras ejecutaban sus incursiones. Tan solo un día después del asalto en el que la ejecutiva resultó gravemente herida, los hermanos asaltaron el hospital de niños J.M. de los Ríos en San Bernardino. En ese suceso, asesinaron al agente de la Policía Metropolitana Ramón Horcadela Peña y dejaron herido al oficial Carlos Urbinas y al camarógrafo de Venevisión, José Gregorio Escobar, quien se encontraba en el lugar cubriendo otro hecho justo cuando los Alcaravanes ejecutaban su metódico atraco. Esta vez perdieron el respeto de todos. Era un hospital de infantes. El hecho rozaba la psicopatía. Estos hombres no podían seguir libres, ni siquiera presos. Las autoridades tenían que abatir a estos hombres, pero no era un trabajo fácil. Una vez más, se habían salido con la suya aplicando la misma fórmula letal: entrada relámpago, muerte sorpresiva y una fuga impecable sin que ninguno de ellos resultara herido de gravedad. Su capacidad para escapar intactos de escenas de alto riesgo los volvía
aún más temibles y escurridizos. Cabe destacar que, después de cometer sus robos en Venezuela, los hermanos solían huir a Cúcuta, Colombia, donde sus padres vivían en una lujosa mansión. Estos delincuentes mantenían a sus familias como auténticos reyes, gracias al botín obtenido en sus asaltos durante todo el territorio venezolano. Todo el dinero producto de sus incursiones lo trasladaban a Colombia a través de la frontera, una estrategia inteligente que les permitía quedar fuera del alcance de la justicia venezolana y evadir así la persecución de las autoridades más experimentadas de la época. Otro aspecto clave para entender la época en que los alcaravanes operaban es que la Venezuela de los años 90 era una auténtica lucha por la supervivencia en el hampa. Estos hermanos venían delinquiendo desde los años 80, pero con la llegada de la nueva década, tuvieron que enfrentarse a tiros con otras megabandas poderosas, dedicadas al asalto de bancos y vehículos blindados. Por eso, muchas veces se veían obligados a realizar robos de menor perfil, como los cometidos en hospitales y quintas. Además, cada vez surgían más funcionarios policiales capaces de atrapar al más astuto de los delincuentes. Fue por todo esto que los alcaravanes comenzaron a perder terreno y cada vez se les hacía más difícil perpetrar un robo con éxito. Ya no era solo la policía, habían otras bandas criminales también. Eran ellas las que les disputaban el control de las zonas y con ellos el botín. Y fue así, uno tras otro fueron cayendo abatidos por los sabuesos más avesados de la PTJ como de otros cuerpos policiales, especialmente la antigua policía metropolitana, que no le daban el más mínimo respiro hasta lograr atraparlos. El primero de los hermanos, quien era conocido como Edgar, cayó abatido en 1994 en un fuerte enfrentamiento con la policía de Baruta, mediante una fuga que había realizado después de asaltar un banco. Según dicen varias fuentes de la época, el hombre se había caído a tiro con los funcionarios hasta más no poder, pero dado al intenso operativo montado por la policía de Baruta, quedó occiso. El segundo, el cual le decían Jairo, cayó muerto en 1995 en un fuerte tiroteo con efectivos de robo en el Rosal, aunque se desconoce si fue mediante una persecución después de haber robado un banco o alguna joyería millonaria. El sujeto tampoco se la dejaría fácil a los oficiales y hasta el último suspiro se abatió a tiros con los funcionarios. El tercero, quien se conocía como Freddy Gutiérrez, cayó el 23 de julio de ese mismo año 95, el cual fue liquidado por una comisión policial cuando supuestamente intentaba atracar un banco. A pesar de que no era horario bancario y de que en el auto del delincuente se encontraba su pequeño hijo, por lo cual un funcionario conocido como Rangel declararía que todo se trató de una cacería para eliminarlo, y cuyo principal sospechoso era un jefe de la brigada de inteligencia y telefonía de la PTJ. Además, se dejó saber que el día que fue abatido Freddy viajaba en su auto Fiat Tempra de color azul. Ese mismo automóvil había sido vinculado ya por la PTJ a un ataque ocurrido el 20 de julio de ese mismo año 95, cuando un grupo armado disparó contra una comisión de la Policía Metropolitana en la calle 2 del Valle, dejando un funcionario muerto, varios agentes heridos y 5 transeúntes lesionados. Las autoridades afirmaron entonces que era totalmente posible que aquel atentado hubiera sido ejecutado por el último de los alcaravanes, sumando así un nuevo capítulo a su gran prontuario delictivo. Tras la muerte de Freddy, el cuerpo técnico de la Policía Judicial realizó varios allanamientos en los que los oficiales encontraron y decomisaron un impresionante arsenal, chalecos antibalas, una ametralladora Uzi con 6 cargadores, una pistola Glock, una Browning, una granada tipo piña y otros elementos que dejaban entrever que los alcaravanes habían mantenido contactos con funcionarios corruptos de distintas agencias policiales. Todos estos procedimientos se llevaron a cabo, según informó el jefe de homicidio, en el barrio Sector La Ponderosa, ubicado en la urbanización Carrizal del estado Miranda, donde el último de los alcaravanes occisos residía desde hacía 3 meses. El cerco se había cerrado definitivamente y con él la historia violenta de los 3 hermanos llegaba a su fin. A este hombre también se le acusó en su momento de estar involucrado en el famoso asesinato del abogado Todd de Sot, ya que la viuda del occiso reconoció a Gutiérrez como principal homicida, pero nunca se pudo determinar nada. Una de las bandas más violentas de los años 90, hermanos dedicados de lleno a la vida criminal, un caso surrealista de aquella Venezuela de los años 90. Espero que te haya gustado este documental, así que suscríbete ya que es muy importante, dale like y compártelo. Me despido. Nos vemos en una próxima investigación.